El día que planeaba comprometerme, ella me destrozó admitiendo que veía a otro frente a mi familia. Me marché sin dar explicaciones. Y ahora ella es un meme viral mientras él la dejó por la misma miseria que usó contra mí. Nunca imaginé que una de las noches más importantes de mi vida terminaría convirtiéndose en una escena vergonzosa para mí y, tiempo después, en un meme viral para ella. Pero así fue. Cuando rechaza tu propuesta de matrimonio diciendo estoy con otra persona, frente a toda tu familia, algo dentro de ti simplemente se rompe. Yo me levanté, salí por la puerta y no volví a mirar atrás. Meses después, cuando la historia estalló en redes, el hombre con el que presumía haberme cambiado la dejó por cruel. Ironías de la vida. Antes de llegar a ese punto, la noche había empezado de forma perfecta. El ambiente del restaurante estaba impregnado de un aroma cálido a ajo y albahaca fresca. Los sonidos de cubiertos chocando suavemente y las conversaciones alegres daban al salón privado de Giovannis un toque íntimo. Era uno de los locales favoritos de mi madre, Patricia, y por eso lo elegí. Mis padres, Hernán y Patricia, estaban en la cabecera de la mesa, radiantes mientras sostenían entre ambos una botella especial que habíamos reservado para celebrar. 30 años. 30 años de matrimonio, de historias, de obstáculos superados juntos. Y, además, ese día también coincidía con el cumpleaños número 60 de mi madre. Había organizado este doble festejo durante semanas para que saliera perfecto. Justo frente a mí tenía a mi hermano Felipe, que bromeaba con su esposa, Camila, sobre su pésimo acento intentando pronunciar palabras italianas. No muy lejos, mi tía Verónica y mi tío Eduardo conversaban animadamente sobre el último crucero que habían hecho. Más allá, mi primo Cristóbal estaba, como siempre, pegado al teléfono, aunque incluso él levantaba la vista de vez en cuando para reírse cuando mi padre contaba alguna historia exagerada. Era mi familia. Ruidosa, afectuosa, protectora, y, al menos hasta esa noche, el espacio donde yo me sentía en casa. Y en ese ambiente familiar y cálido era donde quería integrar de manera definitiva a María. María se sentaba a mi derecha. Llevaba un vestido azul zafiro que resaltaba con las luces suaves del salón, y su cabello rubio brillaba cuando giraba la cabeza para comentar algo. Tenía facilidad para caer bien, para integrarse con cualquier persona, y esa noche no era la excepción. Pasó buena parte del inicio de la cena contando anécdotas de su trabajo en marketing, haciendo reír a mis padres con su humor autocrítico sobre algunos clientes exigentes. Mi madre incluso me lanzó una mirada cómplice que interpreté como aprobación. Sentí que todo estaba alineado. Llevábamos 5 años juntos, citas sencillas, mudanzas compartidas, noches tranquilas de películas, metas planeadas a largo plazo. La primera vez que la presenté a mi familia, había llegado nerviosa, pero tardó solo unos minutos en soltarse y conversar como si los conociera de toda la vida. Para mí, todo eso era una señal. La imaginaba como parte de nosotros, como alguien que caminaría a mi lado durante años. Habíamos hablado alguna vez sobre el matrimonio, de forma general, construyendo una idea de futuro que siempre incluía a ambos. Yo había pospuesto la propuesta por querer que fuera un momento perfecto, con el entorno adecuado. Y aquella noche lo tenía todo, el ambiente correcto, la ocasión perfecta y la certeza de que mi familia la quería. En mi bolsillo, guardado en una pequeña caja de terciopelo, llevaba el anillo de compromiso que había pertenecido a mi abuela, una banda de oro sencilla, con un diamante que había pasado de generación en generación como símbolo de unión duradera. Me la imaginaba a ella llevándolo. Mis dedos rozaban constantemente el borde de la caja, como si eso calmara mis nervios. A medida que terminaba la cena y retiraban los platos, intercambié una mirada con Felipe. Él sabía que ese era el momento, y me dio una señal discreta de ánimo. Respiré hondo, intentando controlar el temblor que sentía por dentro. Me puse de pie, llamando la atención de todos. El murmullo de la mesa se apagó en cuestión de segundos. Mi madre me miró con esa mezcla de intuición y emoción que solo una madre reconoce. María, en cambio, seguía revisando su teléfono por debajo de la mesa, como si nada a su alrededor mereciera demasiada atención. Tragué saliva y me preparé para hablar. Quisiera decir unas palabras, comencé, con la voz ligeramente inestable, aunque segura. Hoy celebramos algo increíble, 30 años de amor, de compromiso, de ejemplo. Y, además, el cumpleaños número 60 de una mujer extraordinaria. Gracias, papá y mamá, por enseñarme lo que significa una verdadera pareja. Ellos sonrieron, orgullosos. Mi madre ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces giré hacia María. Cuando levantó la mirada, noté algo extraño, un brillo que no era emoción sino fastidio. Ignoré esa sensación, convenciéndome de que eran mis nervios jugándome una mala pasada. María, proseguí, dejando que todo aquello que sentía fluyera. Estos años contigo han sido fundamentales en mi vida. Me has desafiado a mejorar,
Me has sacado sonrisas en los peores días, has compartido mis triunfos y mis dudas. Has conquistado a mi familia y has estado a mi lado en cada paso importante. Eres mi compañera, mi mejor amiga y la persona con la que quiero construir un futuro entero. Me arrodillé. El suelo frío atravesó el pantalón, haciéndome sentir cada segundo con una claridad abrumadora. Alrededor, varios móviles se levantaron, preparados para registrar el momento. Incluso Cristóbal había dejado de mirar la pantalla para enfocarla en nosotros. Abrí la caja. El diamante brilló bajo las luces. María, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo? ¿Quieres casarte conmigo? El aire pareció congelarse. Mi madre contuvo un sollozo. Mi padre entrecerró los ojos, emocionado. Pero María no reaccionó como todos esperaban. No soltó una sonrisa, no derramó lágrimas, no mostró sorpresa. Lo que hizo fue lanzar un suspiro exagerado, casi teatral, cargado de impaciencia, como si yo fuera una molestia en medio de su noche. Nunca voy a olvidar la forma en que todo se detuvo en ese instante. Antes de que pronunciara siquiera una palabra, ella ya había levantado los ojos con un gesto casi imperceptible, apenas un movimiento que dejaba claro su fastidio. Luego abrió la boca y habló con ese tono distante que tantas veces había ignorado. «Ay, Tomás, de verdad, qué incómodo. Por favor, levántate. Estás haciendo un espectáculo». Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Me quedé ahí, arrodillado, con la caja del anillo aún abierta entre mis dedos, sin entender qué estaba pasando. Mi madre, con el rostro perdiendo color, murmuró apenas: «María, hija». Pero María no la escuchó o decidió no hacerlo. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz cruzó la mesa entera con una claridad brutal, atravesando el silencio que se había formado de golpe. «No puedo. No voy a aceptar. Y no quería hacerlo así, pero tú me obligaste. Estoy con otra persona. Se llama Sebastián. Llevamos juntos 6 meses». Las palabras me pegaron con una intensidad física. 6 meses. Medio año. Mientras yo preparaba esa noche, mientras ahorraba para un futuro con ella, durante todo ese tiempo, ella estaba con otro. 6 meses de mentiras, de sonrisas actuadas, de cariño fingido. Sentí como mi visión se nublaba alrededor de los bordes. Los cubiertos cayeron sobre los platos, la conversación festiva se extinguió de inmediato, reemplazada por una quietud cargada de horror. Las sonrisas que minutos antes iluminaban la mesa se congelaron hasta convertirse en expresiones de incredulidad y rechazo. Mi primo Cristóbal, que seguía con el teléfono en la mano, parecía estar conteniendo una furia silenciosa. Y en medio de todo eso, el único sonido que realmente percibía era el golpe insistente de mi propio corazón. El silencio se volvió casi físico, como una manta pesada que aplastaba cada rincón del salón privado. Permanecí unos segundos más arrodillado, el anillo todavía expuesto, brillando con una indiferencia que dolía. Intenté darle sentido a lo que acababa de escuchar, pero las frases se repetían en mi mente como un eco imposible de ahuyentar. «Estoy con alguien más. Sebastián. 6 meses. 6 meses atrás, en abril». Lo recordé con nitidez dolorosa. Yo la había ayudado a ordenar sus impuestos. La llevé a las montañas porque decía que necesitaba despejarse para volver a inspirarse. La consolé cuando llegó llorando tras una discusión con su jefe. Todo eso, cada gesto, cada palabra, fue una farsa. No era su pareja, era su coartada. El tipo conveniente que pagaba facturas sin sospechar nada. El impacto inicial, esa punzada ardiente de incredulidad absoluta, se disipó poco a poco, dejando atrás un frío diferente, más denso. Y entonces todo encajó. Cada noche de trabajo atrasado, cada vez que ocultaba el teléfono al recibir un mensaje, cada respuesta ambigua, cada instante en que parecía distante. El rompecabezas siempre estuvo completo, simplemente yo no sabía que era el equivocado. Levanté la mirada. No había arrepentimiento en el rostro de María. Tampoco tristeza. Más bien un brillo victorioso, una especie de satisfacción amarga. Una sonrisa pequeña, pero suficiente para entender que había logrado exactamente lo que quería, provocar un desastre y quedarse con el control de la situación. En ese preciso instante tomé una decisión. No le regalaría más espectáculo del que ya había armado. Me puse de pie despacio, sintiendo las articulaciones tensas. Observé el anillo, aún sujeto cuidadosamente entre mis dedos. Luego cerré la caja con un movimiento firme. El chasquido fue nítido, casi violento dentro del silencio espeso del restaurante. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La miré sin mostrar ninguna emoción. No sentía rabia ni impulsos de gritar. Sentía, nada. Un vacío absoluto donde antes habían existido 5 años de vida en común. «Ya veo», dije, con una calma que ni yo reconocí en mi voz. «Gracias por tu sinceridad». No esperé respuesta.
Giré hacia mis padres. Mi madre lloraba en silencio, con lágrimas que corrían sin control. Mi padre apretaba los puños contra el mantel, con el rostro cargado de una ira contenida. Lo único que me atravesó el entumecimiento fue el peso de haber arruinado su celebración. Mamá, papá, murmuré. Siento haber estropeado su aniversario. Mi padre se movió como si fuera a levantarse, pero negué suavemente con la cabeza. Coloqué mi servilleta al lado del plato intacto, dejé la mesa con una serenidad que me resultaba ajena y caminé hacia la salida. No huí. No levanté la voz. Simplemente avancé con pasos firmes, sin mirar atrás. Atravesé el comedor principal, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes, y seguí hacia la puerta de madera pesada del restaurante. Al pasar junto a la mesa, alcancé a ver a Cristóbal aún con el teléfono levantado, pero sin grabar ya nada, solo me observaba con un enojo profundo, como si compartiera mi humillación. Abrí la puerta y salí al aire frío de octubre. Respiré hondo, 1, 2 veces. Seguí caminando sin rumbo, alejándome de las luces cálidas del local hasta perderme en la penumbra de la calle tranquila. No recuerdo cómo llegué al departamento de mi hermano Felipe. Solo sé que estaba allí, de pie frente a su puerta. Él la abrió, me vio la cara y me abrazó sin decir palabra. No hubo preguntas, ni discursos vacíos. Me llevó al sofá, me puso un vaso de whisky en la mano y se quedó conmigo en silencio. Los siguientes 2 días pasaron como si fuera un fantasma moviéndome por espacios ajenos, entre su sofá y el cuarto de huéspedes, tratando de entender en qué momento mi vida se había fracturado. Saqué el teléfono del bolsillo y con los dedos entumecidos por una mezcla extraña de rabia, decepción y agotamiento, bloqueé el número de María. Me tomó más tiempo del que hubiera imaginado, mis manos temblaban ligeramente, como si recién empezara a comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Después abrí cada red social que tenía, Facebook, Instagram, aplicaciones que ni recordaba haber instalado, y cerré, una por una, todas las vías por las que pudiera intentar alcanzarme. No envié un último mensaje dramático, no redacté un reproche, no me permití la tentación de preguntarle por qué. Simplemente ejecuté un borrado digital silencioso. Un corte quirúrgico. Para mí, ella ya se había convertido en una herida que necesitaba extirparse antes de que siguiera infectándome la vida. Mi familia, naturalmente, entró en pánico. Una lluvia de mensajes me golpeó el teléfono hasta dejarlo sin batería. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Volvé a casa, decinos algo. Respondí a todos con el mismo texto que copié y pegué decenas de veces, casi sin pensar, estoy bien. A salvo en casa de Felipe. Solo necesito tiempo. Por favor, no la contacten. Era un límite simple, casi austero, pero probablemente el primero que me atrevía a colocar en años. Por fin me estaba permitiendo resguardar mi tranquilidad, aunque fuera apenas un poco. Los días siguientes se sintieron densos, como si el tiempo avanzara a una velocidad inferior al resto del mundo. Dormía poco. Mi mente regresaba una y otra vez al mismo instante, yo arrodillado, el anillo brillando bajo las luces cálidas del restaurante, mi familia observando con una mezcla de ilusión y ternura, y ella, pronunciando esa frase como quien expulsa algo molesto de su camino. Aunque ya no podía verla ni oírla, su voz seguía atravesándome en oleadas irregulares. En la mañana del tercer día, mientras intentaba estirar unos minutos más en la cama de invitados en casa de Felipe, mi teléfono comenzó a vibrar de forma insistente en la mesa de noche. No era María. Era todo el mundo menos ella. Docenas de notificaciones acumuladas durante la noche, mensajes de amigos con los que no hablaba desde hacía meses, llamadas perdidas, alertas de grupos, comentarios en publicaciones antiguas. Y entre ese caos aparecía un mensaje breve de Felipe, enviado desde la habitación contigua: revisa internet. Cristóbal hizo algo. Sentí una punzada en el estómago. Abrí el navegador con cautela, como si al hacerlo pudiera liberar un monstruo. No tardé en entender a qué se refería. Un vídeo subido a YouTube, Reddit y Twitter se estaba expandiendo como incendio en pasto seco. Millones de visitas acumulándose más rápido de lo que mi pantalla podía actualizar. El título era breve, directo y despiadado. La novia de mi primo, después de 5 años juntos, rechaza su propuesta revelando su infidelidad frente a toda la familia. Cristóbal se había tomado su tiempo. El vídeo estaba editado con una precisión casi quirúrgica. Comenzaba con mi discurso, ese que di lleno de ilusión, de cariño, genuinamente convencido de que mi vida estaba a punto de cambiar para bien. Se veía a mi familia sonriendo, orgullosa, intercambiando miradas cómplices. Luego el encuadre cambiaba hacia mí, arrodillado, con el anillo extendido en un gesto que entonces me parecía eterno. Y sin preludio, sin amortiguación, la cámara mostraba el momento exacto en que María rompía todo. Su suspiro cargado de exasperación. La mirada de desprecio como si yo fuera un inconveniente. Y su voz, clara gracias a la acústica del restaurante.
Levántate. Estás llamando la atención. Estoy saliendo con otra persona. Se llama Sebastián. Llevamos 6 meses juntos. El vídeo terminaba ahí, congelado en mi rostro, una mezcla de incredulidad, dolor y un atisbo de vergüenza que se había convertido en una cicatriz profunda. Era devastador, y también perfecto. No mostraba mis lágrimas posteriores, ni los intentos de mi familia por consolarme, ni mi salida casi mecánica del lugar. Era un golpe, directo y suficiente. La reacción en Internet fue inmediata, feroz, casi unánime. El juicio público cayó sin compasión. La etiqueta almohadilla Team Tomás se volvió tendencia nacional y después internacional. La masa digital la bautizó como la Ruina Propuestas, la Jezabel de Giovannis, y otras variaciones creativas que combinaban burla, ironía y repudio. Los memes surgieron como hongos tras la lluvia, su cara altanera superpuesta en pósters de villanas clásicas, mi expresión congelada acompañando frases mordaces del tipo, cuando descubres que tu novia es un servicio por suscripción, entre otras perlas. Para ella, el impacto fue brutal. Personas curiosas rastrearon sus redes antes de que pudiera privatizarlas. Encontraron su trabajo. Hallaron a Sebastián. Lo analizaron, lo diseccionaron, lo expusieron. Y él, aparentemente, no estaba preparado para semejante escrutinio. Su marca personal era su negocio. Se vendía como consultor de marca, alguien que trabajaba su imagen como si fuera un producto. Su perfil estaba lleno de viajes, comidas de lujo, sesiones fotográficas cuidadosamente montadas y frases motivacionales recicladas. Ser exhibido como un tercero involucrado en una infidelidad tan cruel fue un golpe directo a su fachada aspiracional. Su respuesta fue tan rápida como calculada. Publicó una declaración en la que afirmaba haber sido engañado por una mujer emocionalmente inestable. Dijo que María le aseguró que tenía una relación abierta y que jamás mencionó que tenía pareja formal, mucho menos que había una propuesta de matrimonio en camino. Se posicionó como una víctima colateral más, alguien sorprendido por la supuesta manipulación de ella. Sin embargo, según me contó un amigo en común, el propio Sebastián llamó a María fuera de sí, gritándole que había arruinado su imagen pública, y la bloqueó en todas partes poco después. La descartó con la misma frialdad con la que ella me había descartado a mí. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. 6 meses de terapia, de reaprender a dormir en silencio, de soltar costumbres que creía inofensivas pero que ocultaban inseguridades profundas. Me mudé a un nuevo departamento, un loft luminoso, con techos altos y ventanas enormes que ofrecían una vista limpia de la ciudad. Ese lugar se convirtió en mi refugio personal. Me volqué al trabajo, liderando un proyecto de diseño para un museo urbano que comenzaba a recibir excelentes críticas. Poco a poco, fui cerrando las heridas. Seguían ahí, sensibles, pero ya no dolían con cada respiración. Comenzaban a transformarse en cicatrices firmes, recordatorios silenciosos de un capítulo que había logrado atravesar. Y fue entonces cuando comenzaron los mensajes. El primero llegó desde un número desconocido. Lo abrí sin esperar nada extraordinario. Tomás, sé que me odias. Me lo merezco. Pero ese vídeo destruyó mi vida. Perdí mi trabajo. Sebastián me dejó. Me van a desalojar. Por favor, ¿podemos hablar? No es justo. La ironía era casi insultante. No es justo. La frase me provocó una media sonrisa cansada. Era increíble cómo seguía sin entender. No estaba arrepentida de lo que me hizo, estaba arrepentida de lo que la realidad le devolvió como reflejo. Para ella, todo seguía siendo culpa de alguien más, nunca de sus decisiones. Eliminé el mensaje y bloqueé el número de inmediato. Una semana después, otra llamada. Esta vez de Valentina, la hermana de María. Dudé, pero la atendí, apoyando el teléfono en altavoz mientras guardaba mis cosas del trabajo. Tomás, tienes que hablar con ella, soltó sin rodeos, con un tono entre súplica y agotamiento. Está destrozada. No sale de casa. Tú ya seguiste adelante, pero ella está pagando un precio enorme. Tu primo le arruinó la vida al subir ese vídeo. Otra vez, la misma narrativa. El dedo acusador apuntando a todos menos a la persona que detonó todo con plena conciencia. Valentina, respondí con calma, mi primo compartió un vídeo de lo que ella hizo. Nada más. Las consecuencias son responsabilidad de las decisiones de María. Te pido, de verdad, que no me contacten más por este tema. Colgué antes de que pudiera replicar. Había tardado demasiado en aprender a establecer límites, pero ahora los respetaba. El último intento de esa etapa llegó una semana después. Caminaba hacia el estacionamiento del museo cuando vi una llamada perdida de otro número desconocido, seguida de un icono de buzón de voz. Escuché el mensaje dentro del coche, con el motor apagado y las luces del tablero iluminándome el rostro. Era María. Pero no la versión suplicante que había mostrado los días anteriores, sino una completamente distinta,
teñida de una furia áspera y descontrolada. El tono víctima desapareció por completo. En su lugar, surgió una voz crispada, casi desgarrada por los celos y el resentimiento. Muy bien, ignórame. Sé un cobarde, gritó, tan alterada que su voz se distorsionaba. ¿Te crees perfecto? Tú y tu familia perfecta. Todo esto es tu culpa. Planeaste esa propuesta para atraparme. Cuando no funcionó, pusiste a tu familia en mi contra para destruirme. Te odio. Te odio. Reproduje el mensaje por segunda vez. Allí estaba, sin filtros, la verdadera María. Ya no la mujer encantadora con la que pensé que iba a compartir mi vida, sino alguien consumido por un narcisismo corrosivo, incapaz de asumir sus actos y convencida de que todo era una conspiración para perjudicarla. En ese instante, cualquier nostalgia o rastro de tristeza que quedara dentro de mí se desvaneció. Lo único que sentí fue la serenidad fría de alguien que había logrado salir a tiempo de un edificio en llamas. Eliminé el mensaje sin dudar. Ese último hilo que aún la conectaba conmigo desapareció. Mi silencio, parece, era el único territorio que ella no podía controlar, y eso la llevaba al borde de la locura. Había pasado un año entero desde aquella noche en Giovanni's. 12 meses dedicados a reconstruir mi vida paso a paso, casi como si levantara una estructura desde los cimientos después de un colapso. Y justo esa noche celebraba el resultado de ese trabajo. Me encontraba en la gala anual de los premios de la Asociación de Arquitectura de la ciudad, realizada en el salón principal de un hotel del centro. El ambiente estaba cargado de entusiasmo, ambición y el sonido constante de copas chocando entre felicitaciones. Mi firma había ganado el premio al proyecto del año gracias al museo en el que había invertido un año entero de esfuerzo. Yo era el arquitecto principal. Llevaba un smoking que, lejos de sentirse como un disfraz incómodo, me daba una sensación de protección, casi de fortaleza. Después de tanto tiempo, finalmente respiraba con calma. Estaba rodeado de colegas que valoraban mi trabajo y que habían estado a mi lado durante los meses más silenciosos y difíciles. Me sentía bien. Verdaderamente bien. Acababa de bajar del escenario, con el trofeo frío entre las manos, mientras mis compañeros me daban palmadas en la espalda, cuando la vi. Allí estaba ella. María permanecía de pie cerca de una de las paredes laterales, alejada del bullicio central donde yo estaba rodeado de gente. Era evidente que había venido como acompañante de alguien, agarrada del brazo de un tipo que recordé vagamente de una empresa rival. Parecía apagada. La energía radiante que siempre intentaba usar para dominar cualquier entorno había desaparecido. En su lugar solo quedaba un rastro de cansancio nervioso. Sus ojos, grandes y vacíos, se clavaron en mí y siguieron cada gesto, las manos estrechadas, las felicitaciones, el brindis que mi jefe alzó a mi nombre. Estaba presenciando la vida que, en su mente, había perdido. Más tarde, fui a la barra para pedir un vaso de agua. Quería un momento de tranquilidad antes de volver a la mesa. Ella aprovechó ese instante. Se deslizó lejos de su cita y se acercó a mí con una determinación ansiosa, casi desesperada. Tomás, murmuró, con una sonrisa temblorosa. Te ves increíble. Te vi arriba del escenario. Estoy muy orgullosa de ti. Sus palabras me sonaron tan extrañas que casi no supe cómo reaccionar. Agradecimientos así ya no tenían valor para mí. Gracias, María, respondí con un tono educado, distante, el mismo que uso cuando hablo con un contratista al que debo mantener a raya. Empezó a retorcer una servilleta entre los dedos, buscando una entrada. Mira, sé que mi último mensaje fue una locura. Estaba muy mal. La persona que dijo esas cosas, que hizo lo que hice, no era yo. Estoy en terapia. He cambiado. Y ahora entiendo lo que perdí. Bebí un sorbo de agua, sin apartar la mirada. Me alegra que estés recibiendo ayuda, contesté con sinceridad tranquila. Ella interpretó mi neutralidad como una puerta entreabierta. Solo necesito saber, ¿queda alguna parte de ti que extrañe lo que teníamos? Era la última pregunta, la más desesperada. La de alguien que intenta aferrarse a un recuerdo que ya no existe. Dejé el vaso sobre la barra y la miré de frente, sin rencor, con una seguridad que antes no tenía. Extrañé a la persona que creí que eras, comencé, con voz firme. Pero he entendido que esa persona nunca fue real. La persona que realmente eres, la que pudo decir lo que dijo frente a mi madre en su cumpleaños, es alguien a quien no quiero conocer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la gente se equivoca, hice algo terrible, pero... No fue un error, María, la interrumpí con calma implacable. Fue una decisión. Una decisión que repetiste durante 6 meses. Elegiste mentir. Elegiste engañarme. Y elegiste humillarme de la manera más pública que pudiste. Pero al final, me dejaste una lección valiosa. ¿Qué lección? Preguntó con un hilo de voz.
Me enseñaste a no permitir jamás que alguien tenga poder sobre mi felicidad. Me enseñaste que mi paz es lo más valioso que tengo. He construido una vida sólida desde aquella noche. Una vida tranquila, estable, que no pienso poner en riesgo. No volverás a formar parte de ella. Adiós, María. No esperé su respuesta. No tenía sentido. Tomé el premio de la barra, le dediqué un leve gesto de cortesía y me giré con la tranquilidad de quien finalmente entiende que no tiene nada más que demostrar. Caminé de regreso hacia las mesas, y con cada paso sentí que una puerta que llevaba meses entreabierta se cerraba sin ruido, pero con una firmeza indiscutible. Al llegar, varios compañeros me hicieron espacio, bromeando acerca de que ahora tendría que acostumbrarme a que me pidieran discursos en cada evento. Reí con ellos sin esfuerzo, sorprendiéndome de lo natural que me resultaba sonreír en un entorno donde ya no existía ninguna sombra del pasado. No había tensión en mi pecho ni esa punzada que antes aparecía cada vez que algo me recordaba a ella. Esa etapa de mi vida parecía, por fin, lejana. Minutos después, la orquesta del salón inició una pieza suave. Mi jefe chocó su copa contra la mía y me habló sobre un nuevo proyecto que podría liderar el próximo año, uno que significaba un enorme salto profesional. Al escucharlo, sentí la misma certeza que se siente cuando un arquitecto observa los planos finales de una obra y sabe que todo encaja a la perfección. Mientras conversábamos, una compañera del equipo, una mujer reservada pero brillante, con la que había trabajado durante meses, se acercó para felicitarme otra vez. Se notaba auténtica, sin dobles intenciones. Me hizo una pregunta simple, casi insignificante. ¿Te está gustando la noche? Y por primera vez en mucho tiempo, respondí con algo que sentí verdadero. Sí. Mucho más de lo que esperaba. El resto de la velada avanzó con ligereza. Risas, comentarios sobre trabajos futuros, un ambiente que parecía construido especialmente para recordarme que la vida podía ser agradable sin esfuerzo, sin drama, sin heridas abiertas. No volví a mirar hacia donde estaba María. No necesitaba comprobar nada, ya no formaba parte de mi historia presente. Cuando al fin salí del salón y crucé el vestíbulo del hotel, el aire nocturno me recibió con una frescura casi simbólica. Allí, bajo la iluminación tenue de la entrada, me detuve un momento, respiré hondo y entendí que esa noche no representaba una victoria sobre ella, sino una victoria mía, conmigo mismo. Guardé el premio en su estuche y seguí caminando hacia el coche con un paso firme y relajado. Había dejado atrás un capítulo turbulento, y sin hacer ruido, estaba escribiendo uno nuevo. Uno donde la paz no era una meta lejana, sino el punto de partida.